A 5 millones de millas de la Tierra, en el planeta Marte, comenzaba un nuevo amanecer. Los rayos del sol se extendieron hasta el horizonte, como si revelaran los secretos del desierto árido de ese planeta rojo. Y con esto se reveló el cráter Acidalia Planitia. Un cráter es un gran agujero en forma de cuenco en un planeta, que se forma cuando un meteorito impacta en la superficie. En ese cráter, hace 18 soles, ya había aterrizado un equipo de la misión espacial Ares 3 de la NASA. De hecho, un día en Marte dura 24 horas y 40 minutos, lo que se representa como un sol o día solar. En esta misión, la NASA envió a 6 astronautas, cuyo objetivo era recoger muestras de suelo de la superficie del cráter para investigaciones geológicas. Y ellos regresaron hacia la Tierra hasta el 31 del Sol. Esta misión estaba liderada por la comandante Luis, quien además de ser una exnaval era también geóloga. En esta misión la acompañaba el ingeniero mecánico y botánico Mark Whale. Ingeniero de IT Beth Johansen, piloto Rick Martínez, cirujano de vuelo Dr. Chris Beck y finalmente Alex Vogel, quien además de ser navegante también era químico. El equipo de astronautas ya había preparado un hábitat en el sitio de aterrizaje, al que llamaban Habitat. Allí, esas personas vivirán durante 31 años para completar su investigación y ahora están ocupadas recolectando muestras de suelo. Durante este tiempo, el ingeniero de tecnología de la información Johansson mantenía sus ojos fijos en la señal satelital. Fue entonces cuando Johansson recibió actualizaciones de misión de la NASA en su computadora, en las que la NASA les advirtió sobre una violenta tormenta que se acercaba rápidamente hacia ellos. Al ver el mensaje, Johansson llamó de inmediato al comandante y al resto del equipo al hábitat, donde se enteraron de que la tormenta iba a chocar contra su MAV con una fuerza de 8.600 newtons. MAV, es decir, vehículo de ascenso de Marte, es un cohete. Es un cohete que lleva a los astronautas hasta su nave espacial que orbita Marte. Pero para eso, es necesario que el MAV se mantenga en posición vertical. Si el MAV se vuelca en la tormenta, todos quedarán atrapados en el planeta Marte. क्वेश्चन जितनी गंभीर थी, सोचने का वक्त उतना ही कम। por eso कमांडर ने मिशन को रद्द करके पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया और अपनी टीम को अपने पीछे MIV तक ले जाने लगी, जहां MIV की देखरेख कर रहा मार्टिनेज उड़ान भरने की सारी तैयारियां कर चुका था। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक तूफान विकराल रूप ले चुका y las condiciones continuaban empeorando. En cuanto el comandante abrió la esclusa de aire del hábitat, un fuerte viento tormentoso hizo tambalear sus pasos. Pero el comandante logró mantenerse en pie de alguna manera y empezó a dirigirse hacia el módulo de ascenso marciano con su equipo. Los 5 astronautas apenas habían llegado a mitad de camino cuando Mark redujo su paso y comenzó a decirles a sus compañeros que si conectaban el MAV con un cable de los paneles solares para hacer una línea guía, podrían evitar que el MAV volcara. Una línea guía es un cable tenso que se utiliza generalmente para mantener rectos los postes eléctricos. मार्क सबको अपना आगे का प्लान बता ही रहा था कि तभी अचानक सैटेलाइट की डिश एंटेना टूटकर मार्क से टकराई, जिससे मार्क किसी तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ उस भयंकर तूफान में कहीं गुम हो गया। En ese momento, Martínez recibió en su computadora una señal de fuga de oxígeno del traje espacial de Mark. Al ver esto, los compañeros de Mark se alarmaron. Si toda la oxígeno del traje de Mark se escapara, él moriría en cuestión de segundos. Al saber esto, el comandante y su equipo se dedicaron con todas sus fuerzas a buscar a Mark. Iban en medio de la feroz tormenta. Les resultaba difícil verse incluso entre ellos. Sin embargo, permanecían juntos solo gracias a la señal y el contacto con Mark se había cortado por completo. Al final, no lograron encontrar a Mark. Por otro lado, el MAV seguía inclinándose. La comandante estaba confundida. No podía poner en riesgo la vida de los demás por una sola persona. Por eso, envió a los demás al MAV y comenzó a buscar a Mark sola. Pero Beck no quería perder a su comandante como a Mark. Así que Beck se aseguró de que sin oxígeno, Mark ya habría llegado al cielo. Al escuchar esto, la comandante también regresó al MAV con lágrimas en los ojos. Antes de que el MAV volcara, la comandante dio la orden de lanzar el MAV y todos partieron hacia la Tierra con el peso de la muerte de Mark en sus corazones. Para la mañana, esta noticia ya había llegado a los oficiales de la NASA en la Tierra, después de lo cual, la NASA también reveló este trágico incidente en los medios. Además, aseguraron que aunque Mark ya no estaba entre ellos, sus demás compañeros lograron llegar a su nave espacial Hermes y pronto volverán a casa.
La noticia dada por la NASA se extendió por todo el mundo como el fuego, pero el milagro que iba a ocurrir después iba a dejar asombradas a las personas de todo el mundo. Porque, sorprendentemente, Mark todavía estaba vivo y luchando contra su muerte enterrado en la arena de Marte. Entonces, al escuchar el sonido de la alarma de emergencia de su traje espacial, Mark de repente recobró la conciencia. Pero estaba agobiado por el dolor porque la antena parabólica que le había golpeado tenía una varilla de hierro delgada que atravesó su traje y se le clavó en el estómago. Por suerte, un coágulo de sangre se había formado alrededor de la varilla que había entrado en el traje de Mark, ralentizando así la fuga de oxígeno en el traje. Gracias a esto, Mark todavía seguía con vida. Mark no hizo la tontería de sacar la varilla y se separó de la antena, soportando el dolor. Llegó al hábitat. Dentro del hábitat, la presión del aire era normal. Mark se quitó inmediatamente el traje espacial y de un tirón sacó la varilla de su abdomen. El doloroso grito de Mark resonó en todo el hábitat, pero un pequeño trozo de la antena todavía estaba atrapado en su abdomen. Mark, con la ayuda del botiquín de primeros auxilios, de alguna manera logró sacar ese trozo de su abdomen y con la ayuda de la grapadora suturó su herida. Ese dolor insoportable sacudió la mente de Mark, pero esto era solo el comienzo. La cadena de problemas para Mark estaba a punto de comenzar, porque él había quedado completamente solo atrapado en el desierto inhóspito del planeta Marte. La antena con la que Mark había chocado era una antena de satélite de comunicación, que ahora estaba destruida. Debido a esto, Mark no podía comunicarse con sus compañeros ni con la NASA. Si por suerte logra comunicarse con la NASA, les tomaría 4 años enviar ayuda al planeta Marte, y el hábitat en el que Mark se sentía seguro estaba diseñado para durar solo 31 días. Sin embargo, si antes de eso la máquina de oxigenación se descompone, Mark morirá asfixiado. Si la máquina de purificación de agua conocida como el reciclador de agua se descompone, morirá de sed. Pero incluso si por un milagro el hábitat dura más tiempo y no ocurre ningún accidente, Mark no tendrá suficiente comida para sobrevivir 4 años. Ahora, de cualquier manera, la muerte de Mark estaba asegurada. Con este pensamiento, Mark se deprimió. Todas estas cosas las registró en su diario de computadora y finalmente se sentó en un lugar esperando la muerte. Luego, los siguientes 2 días, la tormenta continuó su furia allí. Mientras tanto, Mark era asediado cada momento por el miedo a la muerte. Para distraerse, recordó a sus compañeros y guardó todas sus pertenencias. Pero afortunadamente, incluso en esos 2 días de tormenta feroz, el hábitat se mantuvo intacto. Al ver esto, el deseo de vivir se encendió en Mark y decidió que no iba a morir en Marte sin intentarlo. Ya han pasado 21 años desde que Mark está en Marte. Todavía luchaba con el dolor de su herida, pero a pesar de eso, demostró valor para levantarse y comenzó a preparar la lista de alimentos que le quedaban. Mark y sus compañeros, combinando su comida, solo les quedaba suficiente para sobrevivir aproximadamente 1 año, pero él tenía que resistir por 4 años. Esto hizo que Mark reflexionara. Un rato después, cuando Mark hizo uso del retrete y tiró de la cadena, el retrete se empaquetó en un vacío y bajó al almacenamiento de desechos. Los inodoros de los astronautas se empaquetaban así en vacío para que no hubiera suciedad en el espacio. A Mark se le ocurrió un truco. Mark fue al almacenamiento de comida y vio que allí había un paquete de papas empaquetadas al vacío, que les dieron para celebrar el Día de Acción de Gracias. Afortunadamente, además de ser ingeniero mecánico, Mark era botánico, es decir, un científico de plantas. Mark decidió que cultivaría papas dentro de su hábitat. Las heridas de Mark ya habían sanado, lo que le llenó de confianza. Primero solucionó el problema de electricidad limpiando los paneles solares y volviéndolos a iniciar. Luego vació toda la carga de una gran parte del hábitat y cubrió ese lugar con plástico. Luego, Mark comenzó a acumular tierra de Marte en ese lugar y lo transformó en un terreno como si fuera un campo. Para hacer esa tierra fértil, Mark trajo paquetes de inodoros empaquetados al vacío de los astronautas desde West Storage, cuyo olor era insoportable. Pero Mark soportó eso también y preparó fertilizante con él y comenzó a plantar las papas, cortándolas en 2 y enterrándolas en la tierra con el fertilizante. De esta manera, durante 36 años cultivó su cosecha, pero ahora el mayor problema que enfrentaba era el agua, porque sin agua era imposible cultivar. Entonces ideó otro truco.
Él conocía la fórmula para fabricar agua y afortunadamente todavía tenía miles de litros de combustible de hidrógeno del MAV, que estaba compuesto de hidrógeno y nitrógeno. Mark colocó una mesa en medio de su campo y preparó una pequeña tienda de campaña con una bolsa de basura, colgándola sobre la mesa. Encima de esa tienda había un tubo que hacía las veces de chimenea. Después, Mark esparció trozos de metal de iridio sobre la mesa y comenzó a dejar caer gotas de hidracina sobre el metal de iridio a través de un tubo delgado. En cuanto cayeron las gotas de hidracina sobre el iridio, el hidrógeno y el nitrógeno se separaron y empezaron a ascender hacia la chimenea. Ahora lo que necesitaba Mark era solo fuego, pero encender fuego en el espacio siempre es mortal. Por eso, la NASA nunca permitía a sus astronautas tener material inflamable. Pero en circunstancias tan difíciles, tal vez Dios también tuvo compasión de Mark. Por eso, en las pertenencias de Martínez, encontró una cruz de madera. Mark raspó esa cruz para obtener virutas, y utilizando la chispa de una batería, les prendió fuego y las colocó sobre la chimenea. Después, Mark empezó a liberar una cantidad suficiente de oxígeno cerca de ese fuego. Su fórmula funcionó, con una cantidad suficiente de gases de hidrógeno y oxígeno. Al quemarse, comenzó a formarse agua en forma de vapor. Al ver esto, Mark saltó de alegría, cuando de repente hubo una explosión que lo lanzó lejos. En esa explosión a Mark no le pasó nada grave, pero el sonido del estallido aún resonaba en sus oídos. Mark se levantó y comenzó a grabar su error con la cámara. La causa de la explosión fue el oxígeno extra de su respiración, que Mark olvidó incluir en los cálculos. Pero Mark aún no se había rendido. Preparó todo de nuevo y esta vez se puso el casco. Comenzó con el oxígeno y por fin esta vez tuvo éxito. Esa noche Mark durmió tranquilo y cuando se levantó en la mañana, vio que el plástico en la tienda estaba mojado por el agua. El vapor generado por su fórmula se había enfriado y había empezado a crear humedad allí, lo que hizo que en poco tiempo el campo de Mark se empapara por completo. Al ver esto, la felicidad de Mark no tuvo límites. Así pasaron 48 años y después de una larga espera, finalmente Mark vio una planta de papa en su campo. Al verla, el rostro de Mark se iluminó como un padre viendo a su recién nacido. De esta manera, Mark obtuvo una nueva esperanza para sobrevivir en el planeta Marte. Pero al mismo tiempo, en la Tierra, la NASA había organizado una ceremonia de duelo, creyendo que Mark estaba muerto. Después de dar un discurso emocional allí, el director de la NASA, Sanders, llegó al Centro Espacial Johnson en Houston. Entonces, el director de la misión a Marte de la NASA, Kapoor, vino a verlo a su oficina. Kapoor comenzó a convencer a Sanders de que le permitiera usar el satélite de la NASA para ver el cuerpo de Mark. De hecho, debido a la baja cantidad de oxígeno en Marte, los cuerpos nunca se descomponen. Por eso, Kapoor no quería que el cuerpo de Mark permaneciera para siempre en Marte. Querían traer su cuerpo de regreso a casa, pero Sanders temía que si la imagen satelital del cuerpo de Mark llegaba a los medios, estos los difamarían sin razón. Sanders le dijo a Kapoor que no. Con el tiempo, es mejor que el cuerpo de Mark quede enterrado en la arena de Marte. Sobre esto, Kapoor aseguró a Sanders que si explican que el principal objetivo de la próxima misión Ares 6 es traer el cuerpo de Mark a casa, obtendrán simpatía del público. Y los políticos también se beneficiarán, lo que les dará financiamiento para misiones futuras. Al escuchar esto, Sandals quedó sin palabras. Kapoor envió a Mindy, la ingeniera de comunicaciones que trabajaba en el Centro de Control de Misiones de la NASA, las coordenadas del sitio de aterrizaje de la misión Ares 3. Después, cuando Mindy giró el satélite hacia esa ubicación, una expresión de asombro cubrió su rostro. Ella inmediatamente llamó a Kapoor, Sanders y a la directora de relaciones con los medios de comunicación de la NASA, Annie, al centro de mando. Allí vieron que los paneles solares, que 18 soles antes estaban cubiertos de polvo, ahora, 54 soles después, de repente están limpios y también el rover presente ha cambiado de lugar. Esto era obra de Mark y eran pruebas concretas de que Mark estaba vivo en Marte, lo cual dejó a todos atónitos. Sin embargo, consideraron apropiado ocultarlo del resto del equipo de Mark para evitarles cualquier preocupación durante su largo viaje. Sanders ya pensaba que antes de que enviaran ayuda para Mark, él moriría de hambre. Pero Kapoor se desanimó pensando en lo mal que lo estaría pasando Mark en este momento. Pero por otro lado, Mark incluso en tiempos difíciles estaba viviendo su vida plenamente.
porque tenía fe en que NASA lo rescataría. Mientras tanto, el equipo de NASA también se había concentrado en la misión de rescate de Mark. Sanders había revelado a los medios que Mark aún estaba vivo y luchando por su vida y muerte. Mark llevaba ahora 70 soles atrapado en el planeta Marte. Hasta ahora había conseguido suministro de comida y agua, pero ahora tenía que idear una estrategia para salir del planeta Marte. Mark sabía que la próxima misión Eris 4 de la NASA aterrizaría en el cráter Shepard dentro de 4 años, que estaba a 2.200 kilómetros de la ubicación actual de Mark. Mark tenía que llegar a ese lugar de alguna manera dentro de 4 años para salir de Marte. Según la estimación de Mark, le tomaría 50 días llegar allí. Para esto, Mark comenzó los preparativos de inmediato. Un rover suyo no estaba en condiciones de funcionar. Mark usó su intelecto científico para tomar algunas partes necesarias y colocarlas en el otro rover, permitiéndole viajar distancias más largas. Pero ahora el problema era el frío. Durante la noche, en Marte, hacía un frío que podía congelar todo. Para resolverlo, Mark desenterró la batería nuclear del suelo, que su equipo había enterrado al llegar a Marte. Porque si por error la batería se daña, emitirá radiación y cualquier persona que entre en contacto con ella morirá. Sin embargo, Mark tomó el riesgo y la colgó cuidadosamente en su rover, lo que solucionó su problema de frío gracias al calor emitido por la batería. Mientras tanto, en la Tierra, ahora todos rezaban por la seguridad de Mark. Sobre esto, Kapoor también aseguró a la gente a través de los medios que estaban haciendo todo lo posible para traer a Mark de vuelta con vida. Sin embargo, a Sanders le parecía una tontería que Kapoor hiciera tal afirmación, ya que para ellos, traer a Mark de vuelta con vida era casi imposible en ese momento. Pero ellos tampoco estaban escatimando esfuerzos en la misión de rescate de Mark. Se les asignó a JPL, que construyen sondas y naves espaciales para la NASA, la difícil tarea de construir una sonda en 3 meses. Bruce, el director de JPL, y su equipo estaban bajo mucha presión, porque normalmente tardan 6 meses en construir una sonda. Pero esta vez Teddy les pidió que trabajaran horas extras. Su plan era enviar primero todos los suministros necesarios para que Mark sobreviviera durante 4 años a través de esa sonda. Luego, después de 4 años, cuando el equipo de Aries 4 aterrice en Marte, llevarán a Mark de regreso con ellos. De esta manera, el equipo de GPL también se puso a trabajar en la creación de la sonda. Al mismo tiempo, Sanders le dio a Mindy, la ingeniera de comunicaciones, plena autoridad para vigilar todas las actividades de Mark a través del satélite. Mientras tanto, por otro lado, la cosecha de papas que Mark había plantado ya estaba lista. Al igual que la cosecha, el rostro de Mark también se iluminó porque la cosecha fue incluso mejor de lo que esperaba. Aproximadamente 400 papas saludables. Mark guardó las patatas grandes para comer y volvió a plantar las patatas pequeñas. De esta manera, Mark se iba asegurando su comida. Pero Mark sabía que hasta que no encontrara una manera de comunicarse con la NASA, todos sus esfuerzos serían en vano. Aunque esto era una tarea complicada para Mark, encontró un camino. En ese momento se sentó en su rover y salió a un viaje desconocido. Al verlo, Mindy y Kapoor, que lo estaban vigilando, se confundieron, porque Mark había estado avanzando hacia una dirección desconocida durante 13 días seguidos. No entendían hacia dónde se dirigía Mark. pero तभी कपूर के दिमाग की बत्ती जली। उसने जब क्रेटर के नक्शे पर मार्क के बढ़ने की दिशा को आउटलाइन किया तो उसे समझ आ गया कि मार्क उस पाथफाइंडर की ओर बढ़ रहा है जिसे 1996 में नासा ने मंगल ग्रह के एसिडिलिया प्लेनेशिया क्रेटर पर ही उतारा था। उस पाथफाइंडर का काम था मार्स पर रहकर वहां की मिट्टी enviar información relacionada con las propiedades magnéticas y el ambiente a la NASA. Sin embargo, debido a que su batería se agotó, el contacto de la NASA con él se perdió hasta 1997. La estimación de Kapoor era completamente correcta. Mark encontró ese Pathfinder que ahora estaba sepultado en la arena. Mark lo sacó de la arena y lo llevó a su hábitat. Sin embargo, Mark solo podía establecer contacto con la NASA si la NASA también tenía un Pathfinder similar. Al enterarse de esto, Kapoor también llegó al JPL en California, donde había otro modelo de ese Pathfinder. Kapoor ya había llamado a todos los científicos que trabajaron en ese Pathfinder durante 1997. Por otro lado, Mark sacó la batería defectuosa del Pathfinder y la conectó a la fuente de energía del hábitat, y afortunadamente, el Pathfinder se reinició. Tan pronto como Mark giró su antena hacia la Tierra, el Pathfinder en el JPL recibió su señal. Al ver esto, Kapoor no cabía en la alegría.
Sin embargo, el control del Pathfinder de Mark estaba en manos del técnico Tim en el JPL. Tim encendió inmediatamente la cámara del Pathfinder, lo que hizo que la cámara de Mark también se encendiera. Al verlo, Mark sospechó que alguien estaba tratando de ponerse en contacto con él. Mark no perdió tiempo y escribió inmediatamente esta pregunta en la pizarra, mostrándola a la cámara. ¿Alguien está recibiendo su señal? También colocó un cartel de sí en un lado de la pregunta y un cartel de no en el otro lado. Al ver la pregunta, el equipo de Kapoor giró la cámara hacia el lado del sí, lo que hizo que poco después la cámara de Mark también se moviera hacia el sí. Al verlo, Mark se volvió loco de felicidad, pero aún así no era fácil para Mark comunicarse con Kapoor, porque debido a la gran distancia entre la Tierra y el planeta Marte, cada pregunta tomaba 1 hora en llegar a Kapoor y en que éste girara la cámara para darle una respuesta. Y además, solo Mark podía hacerle preguntas a Kapoor, eso también en sí o no, mientras que Kapoor no tenía manera de hablar con él. En esto, Mark puso a trabajar su mente científica. Mark sabía que la cámara del Pathfinder podía rotar 360 grados, es decir, en un círculo completo. Por eso, primero se le ocurrió colocar las 26 letras del alfabeto alrededor de la cámara en forma circular, de modo que el equipo de la NASA pudiera apuntar la cámara hacia diferentes letras del alfabeto y enviarle un mensaje a Mark. Pero el obstáculo era que, para encajar las 26 letras del alfabeto en una circunferencia de 360 grados, cada letra tendría que colocarse muy cerca una de otra, lo que reduciría tanto el espacio entre las letras que no se podrá saber si la cámara está apuntando a la A o a la B. परेशानी से बचने के लिए मार्क ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चुना, जिसमें 0 से 9 और A से F तक कुल 16 अल्फान्यूमेरिक डिजिट होते हैं. Los números hexadecimales se pueden convertir a palabras usando el código ASCII. Afortunadamente, Mark encontró la tabla ASCII en la computadora de Johansson, después de lo cual Mark colocó los 16 dígitos de los números hexadecimales en un círculo alrededor de la cámara. Mientras tanto, Tim seguía recibiendo las imágenes de Mark, que así él también entendió qué quería hacer Mark. Tim también puso números hexadecimales alrededor de su Pathfinder, como lo hizo Mark. Ahora, con ese truco de Mark, Kapoor también podía hacerle preguntas. El equipo de Kapoor giró la cámara hacia diferentes números para darle a Mark una secuencia de números. Cuando Mark vio su valor en la tabla ASCII, formaron la palabra ¿Cómo estás vivo? Mark, en respuesta, escribió todo su incidente pasado en una pizarra y lo mostró a la cámara, y de esta manera comenzó una complicada conversación entre Mark y la NASA. De esta manera, la NASA envió instrucciones a Mark, mediante las cuales él conectó la computadora del rover con la señal del Pathfinder. De este modo, ahora Mark podía enviar mensajes de texto directos a la NASA desde la computadora del rover y también recibir respuestas de la NASA. La NASA le envió a Mark un mensaje diciendo que habían comenzado la misión de rescate para él y que primero enviarían los suministros necesarios. Al leer el mensaje, una ola fría de felicidad recorrió a Mark. Mark preguntó a la NASA si su equipo sabía que él estaba vivo. A esto, el equipo de la NASA vaciló antes de responder que no. Al leer eso, Mark se enfadó mucho. Mark inmediatamente envió un insulto directo a NASA. Al leerlo, los rostros de los oficiales de la NASA se llenaron de preocupación. Ellos explicaron a Mark que su mensaje está siendo leído por todo el mundo. A esto, Mark les dirigió una grosería aún más ofensiva, llamándolos corruptos. Sin embargo, los funcionarios de la NASA no mostraron una reacción seria a esto, porque entendían que Mark estaba bajo estrés en este momento. Mientras tanto, en el espacio, el comandante Luis y su equipo seguían avanzando hacia la Tierra en su nave espacial Aramis. Todos estaban decepcionados de que Mark ya no estuviera entre ellos, pero entonces recibieron un mensaje de video del director de vuelo de la misión Aries 3, Mitch. Mitch les dijo que Mark aún está vivo y está luchando por sobrevivir en Marte. Al escuchar esto, el equipo de Mark también quedó en shock. Aunque estaban contentos de que Mark estuviera vivo, sentían arrepentimiento por haberlo dejado solo. Pero Mitch les aseguró que Mark no los culpaba por su situación. Han pasado más de 4 meses desde que Mark quedó atrapado en Marte. Durante este tiempo, él seguía enviando actualizaciones a la NASA sobre su estado y el de la base. Todo el mundo estaba muy impresionado con el logro de Mark de cultivar papas en Marte. Ahora también le empezaban a llegar montones de correos electrónicos. Incluso el presidente le envió un correo electrónico para animarlo.
Pronto las nuevas papas de Mark también estarían listas, lo que hacía que la confianza de Mark estuviera en su punto máximo. Por otro lado, los funcionarios de la NASA habían estimado que si todo iba bien, podrían enviarle a Mark los suministros necesarios para el Sol 868. Pero hasta entonces, Mark tenía que sobrevivir confiando en su cosecha de papas. Pero una noche, cuando Mark terminó su trabajo y llegó a la esclusa de aire del hábitat, debido a un fallo en el sistema, la esclusa explotó con un estallido, haciendo que Mark cayera lejos junto con la esclusa. Como lo había estimado Mark, el uso repetido de ese airlock del hábitat, que estaba diseñado para durar solo 31 días, fue lo que causó la explosión. La explosión hizo un agujero en el casco de Mark, causando que el oxígeno de su traje comenzara a filtrarse. Pero Mark pudo pegar cinta sobre el agujero a tiempo, lo que le salvó la vida. Sin embargo, cuando llegó a su hábitat, vio que, debido a la exposición al ambiente abierto de Marte, su cultivo estaba completamente destruido. Además, todas las bacterias que hacían fértil el suelo se habían destruido a temperaturas bajo cero, lo que provocó que la fertilidad de la tierra desapareciera. Como resultado, ahora era imposible para Mark cultivar allí de nuevo. Al igual que esas plantas que se marchitaron por el frío, la confianza de Mark también se había destrozado. Fue al rover y comunicó inmediatamente la noticia a la NASA, lo que también desalentó a Kapoor y a los demás oficiales de la NASA. Ahora, según su estimación, Mark solo podría sobrevivir con las papas restantes durante 609 días. Por lo tanto, tenían que preparar y lanzar la sonda en solo 47 días. Solo así podrían entregar los suministros necesarios a tiempo a Mark. Sin embargo, esto aumentó considerablemente la presión de trabajo sobre Bruce y su equipo. Por otro lado, Luis y su equipo estaban enviando mensajes a Mark para animarlo, lo que mantenía viva en él alguna esperanza de sobrevivir. Él limpió el hábitat de nuevo y cubrió completamente la puerta con plástico. Afortunadamente, había otro airlock en el hábitat que permitía a Mark entrar y salir, pero su ansiedad aumentaba cuando la tormenta descargaba su furia. En ese momento, el corazón y la mente de Mark temblaban de miedo ante la posibilidad de que la tormenta destruyera el arreglo en su hábitat y su vida se extinguiera. Pero el ánimo de Mark aún no se había quebrado. Mantuvo la calma incluso en situaciones letales. Así fue pasando el tiempo, y finalmente, Bruce y su equipo prepararon la sonda con esfuerzo día y noche. El momento de la prueba había llegado. Junto con la NASA, todo el mundo estaba conteniendo la respiración, rezando por el éxito del lanzamiento. En ese momento, la NASA lanzó el cohete, que partió hacia el espacio llevando la sonda. Pero entonces, desafortunadamente, justo unos momentos antes de dejar la órbita terrestre, su sonda quedó destrozada, lo que hizo que todas las esperanzas de la NASA se desmoronaran como los escombros de la sonda. La razón fue colocar apresuradamente una barra de proteína en el probe, sin realizar pruebas, que por la velocidad extrema se desbalanceó y salió de la caja, convirtiéndose en líquido debido al calor y generando vibraciones dentro del probe. Esas vibraciones aflojaron los tornillos del probe y el probe estalló. Ese momento iba a ser un shock para Mark, quien había estado atrapado en Marte por 186 soles. Mark ya había recibido la noticia del fallo del lanzamiento. Sabía que ahora su probabilidad de sobrevivir era tan delgada como la punta de una aguja. Mark le envió un mensaje al comandante Lewis de que si él muere, Lewis debería decirle a sus padres que la muerte de su hijo fue por una gran y noble causa. Aunque escuchar esto les romperá el corazón, se sentirán orgullosos al saber que su hijo no perdió la valentía hasta el final y que amaba a sus padres más que a nadie en el mundo. Sin embargo, Mark aún no se había rendido y en cambio se estaba preparando para cualquier situación. Los científicos principales y adjuntos de la Agencia Espacial de China en la Tierra estaban viendo en la televisión la noticia del fracaso de la misión de rescate de Mark. Sin embargo, la NASA aún no había pedido ayuda a nadie para esto, pero sabían que era imposible para la NASA salvar a Mark. Así que, por humanidad, extendieron una mano de ayuda. Ellos ya tenían un cohete listo que iban a enviar a las órbitas de Venus y Mercurio. Decidieron cancelar su misión y darle a la NASA ese cohete impulsor. Al oír esta noticia, el equipo de la NASA se dedicó nuevamente al rescate de Mark con una renovada esperanza. Pero esta vez, Bruce y su equipo enfrentaban el desafío de construir la sonda en tan solo 28 días. Mientras todos los científicos luchaban por hacer posible lo imposible, había un científico entre ellos que pensaba más allá del mundo. Ese era el maestro de la astrodinámica, es decir,
el experto en la ciencia del movimiento celestial, Rich Point. El coronel que llevaba varios días trabajando en su plan para traer de regreso a Mark desde Marte. फिनलmente जब रिच ने अपने प्लान को नासा के सुपर कंप्यूटर पर परखा तो उसका प्लान कारगर साबित हुआ। रिच उसी क्षण कपूर से मिलने नासा के स्पेस सेंटर पहुंच गया और उसने अपना प्लान समझाया, जिसके बाद कपूर ने तुरंत नासा के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। रिच का प्लान आखिर क्या है, ये जानने के लिए सारे लोग बेताब थे। Entonces, Rich les explicó su plan de una manera inusual. Puso cara a cara a Annie, la directora de Relaciones Públicas de NASA, y a Sanders. Annie se convirtió en el planeta Marte para Rich y Sanders se convirtió en la Tierra. Él imaginó una engrampadora, como si fuera la nave espacial Hermes, en la cual el comandante Luis y su equipo estaban a punto de llegar a la Tierra. El plan de Rich era que cuando Hermes llegara a la Tierra, en lugar de aterrizarlo, lo llevarían a un punto de la Tierra, desde donde usarían la gravedad terrestre para girarlo y lanzarlo rápidamente de regreso hacia Marte. Durante ese tiempo, cuando Hermes pase cerca de la Tierra, la NASA lanzará su sonda que se acoplará a Hermes. De esta manera, en lugar de enviar suministros a Mark, podrán enviar a Hermes de regreso a Marte en 561 días y traer de vuelta a Mark, sin necesidad de combustible adicional para el viaje. Además, los suministros enviados desde el módulo ayudarán a los miembros de la tripulación de Hermes a permanecer más días en el espacio. Este plan fue llamado Maniobra Rich. Aunque el plan de Rich era efectivo, también era cierto que bajo este plan, si faltaba algo, tendría que quedarse más días en el espacio para compensarlo. Pero Sanders no podía poner en peligro a Luis y su equipo para salvar a Mark. Por eso, decide continuar trabajando a la antigua usanza. Pero al director de la misión Aries 3, Mitch, le parecía más apropiado dejar esa decisión a Luis y su equipo. Así que, arriesgando su trabajo, envió un mensaje secreto a Luis y su equipo contándoles todo sobre la maniobra Rich. Ahora, ellos tenían que tomar la decisión de pasar 19 meses más en el espacio para salvar a Mark o preocuparse por su propia vida y regresar a casa. En esto, todos estuvieron de acuerdo en traer de vuelta a Mark desde Marte. Sin embargo, al hacerlo, iban en contra de la NASA, lo que podría arruinar sus carreras allí. Pero para salvar a Mark apostaron tanto su carrera como su vida. Y con entusiasmo se lanzaron en la misión de rescate de Mark. Pronto, el director Sanders también lo supo. Ahora, dado que no tenía en sus manos detener a los astronautas, hizo un anuncio en los medios de que la NASA había enviado a los astronautas a recoger a Mark. Además, llamó a Mitch en privado y le dio una fuerte reprimenda, pidiéndole que presentara su dimisión una vez que terminara la misión. Pero Sanders también quería que todos los astronautas regresaran seguros a casa. Por eso, antes de partir, le dijo a Mitch que completara bien esta misión. Mientras tanto, por otro lado, Kapoor y todo el equipo de NASA estaban asombrados al ver la vitalidad de Mark. Porque en ese tiempo difícil, Mark no se había rendido, sino que estaba concentrado en completar la investigación geológica para la cual llegaron al planeta Marte. Aunque tenía que hacer el trabajo de todo su equipo por sí solo, guardaba esos momentos en su cámara riendo y sonriendo. En ese momento, Mark se enteró de que su equipo iba a venir a Marte a buscarlo, y su rostro se iluminó de felicidad. Luis le explicó a Mark su plan futuro. De hecho, la NASA necesita una gran cantidad de suministros para cada misión a Marte, que no pueden enviar todos juntos al mismo tiempo. Por eso, habían aterrizado el cohete MAV necesario para la misión Ares en el cráter Schiaparelli de Marte con anticipación. Ahora el plan era que cuando Hermes llegue a la órbita de Marte, en ese momento Mark también tendría que ir a la órbita de Marte con esa MAV. Desde ahí, Luis y su equipo llevarán a Mark al Hermes. Después de entender ese plan, Mark se puso a trabajar. Dentro de 200 días debía emprender un largo viaje de 3.200 kilómetros al cráter Schiaparelli, lo que le tomaría 50 días. Y necesitaba suficiente comida, agua y oxígeno en su rover para 50 días. Los brillantes científicos de la NASA le indicaron a Mark cómo instalar el reciclador de agua y el oxigenador en su rover, y siguiendo sus instrucciones preparó su rover para el largo viaje de 50 días. De esta manera, unos días después, el Hermes se acercó a la Tierra. En ese momento, la NASA también logró enviar una sonda cargada con suministros esenciales al Hermes con la ayuda del cohete impulsor de China, y Luis y su equipo se dirigieron una vez más hacia el planeta Marte. El tiempo pasó y 7 meses transcurrieron. Durante este tiempo, Mark intentó ahorrar la mayor cantidad de comida y agua posible.
Como resultado, él se volvió bastante delgado y débil. Sin embargo, a pesar de eso, el ánimo de Mark no se tambaleó en absoluto. Hoy era el día en que debía emprender el largo viaje hacia el cráter Schiaparelli. Mark agradeció al Habitat y a las demás cosas por mantenerlo a salvo tantos días y les dijo adiós antes de emprender su viaje. Mark को अपनी यात्रा के दौरान हर सुबह 13 घंटे सोलर पैनल को चार्ज करने के लिए रुकना पड़ता था। इस दौरान वह आराम कर लेता और दिन ढलते ही फिर से यात्रा शुरू कर देता था। Entre tanto, él se detenía para instalar un campamento y realizaba sus rutinas diarias sin agua. Cavaba un agujero para colocar su inodoro allí y dejaba una nota de disculpa junto con él para no ensuciar la tierra de Marte. था हालात इतने बुरे थे कि अब उसे कच्चे आलू खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था, पर él también veía este momento difícil como una nueva experiencia. Mark, en broma, se otorgó a sí mismo el título de pirata espacial, es decir, el ladrón del espacio, porque las leyes marítimas se aplican en el espacio. Y mientras Mark estaba en el Habitat, solo entonces estaba trabajando bajo la administración de la NASA. Pero al salir del Habitat, se convirtió en un pájaro libre y avanzaba a su propio ritmo hacia el MAV. Donde quiera que Mark iba en Marte, se convertía en el primer ser humano en pisar allí. Este mismo espíritu fue lo que impidió que el ánimo de Mark cayera. Pero entonces la NASA le dio un gran golpe. Según Bruce, en realidad no quedaba suficiente combustible en la nave espacial Herbie como para que pudiera ir a la órbita de Marte y regresar. Además, el MAV en el que Mark iba a ir también era tan pesado que sería difícil que pudiera salir de la órbita de Marte. Por eso, la NASA le pidió a Mark que sacara todo el equipamiento y algunas piezas del MAV para hacerlo más liviano, de modo que el MAV pudiera salir de la órbita de Marte y acercarse lo más posible a la nave Hermes. Aunque esto aumentaría aún más el riesgo para Mark, no tenía otra opción más que seguir el consejo de la NASA. Después de un largo viaje, Mark finalmente llegó al MAV a tiempo. Siguiendo las instrucciones de la NASA, retiró todo lo que no necesitaba del MAV, incluso la ventana del MAV, el compuerta de aire de 400 kilogramos de arriba y también todos los paneles de control y el sistema de comunicación, porque ahora ese MAV no estaba bajo el control de Mark, sino que Martínez iba a controlarlo desde Hermes. Mark solo tenía que sentarse con el traje espacial puesto, como ya no había ventana ni techo, para protegerse de la presión atmosférica de Marte. Según lo indicado por la NASA, Mark cubrió la parte superior del MAV con un paracaídas, porque la atmósfera de Marte es mucho más delgada en comparación con la de la Tierra. Según las estimaciones de la NASA, el plástico o el paracaídas podían soportar tanta presión. Mark solo tenía que protegerse de la presión causada por la alta velocidad. De la misma manera, un tiempo después, Hermes también llegó cerca de Marte en el tiempo previsto y comenzó a orbitar. La comandante Lewis y su equipo estaban listos con su plan para traer de vuelta a Mark. Finalmente llegó el momento en que Mark iba a despedirse de Marte para siempre. Mark terminó su comida y se despidió respetuosamente de su rover antes de ir al MAV. Con la esperanza de una nueva vida, se afeitó, se recortó el cabello y se puso el traje espacial listo para volar. Aunque en esa misión el equipo de la NASA no podía ayudar ni al capitán Luis ni a Mark, porque debido a la gran distancia, la NASA tardaba 24 minutos en recibir un mensaje de ellos, pero aún así, junto con la NASA, personas de todo el mundo estaban con Mark y esperaban ansiosamente el éxito de la misión. Hasta ahora, todo iba según el plan. Mark había hablado con su equipo por primera vez en tantos días. Al escuchar sus voces, no pudo contener sus lágrimas. Entonces, su equipo lo animó y Martínez lanzó el MAV. El MAV comenzó a volar a toda velocidad hacia el espacio, pero la velocidad era tan alta que el paracaídas se soltó del MAV. Esto hizo que la presión del aire aumentara tanto que Mark no pudo resistirlo y de repente se desmayó. Aunque el MAV de Mark se separó del cohete y comenzó a orbitar Marte. Desafortunadamente, la distancia hasta Hermes era de 68 kilómetros, lo que hacía imposible que Luis pudiera llevar a Mark a su nave. Ante esto, Luis le pidió a Martínez que encendiera el motor de Hermes y, con la ayuda de los propulsores, acercaron Hermes lo más posible al MAV. Pero mientras tanto, Mark todavía estaba inconsciente en el MAV. En la Tierra, todas las personas seguían rezando por su bienestar. Afortunadamente, sus oraciones dieron resultado y Mark recuperó la conciencia. Al escuchar la voz de Mark, Luis y su equipo se alegraron, pero sus problemas aún no habían disminuido.
porque la velocidad de rotación del MAV de Mark y del Hermes tenía una diferencia de 42 metros por segundo. Todavía era imposible llevar a Mark al Hermes. Si lograban reducir la velocidad de rotación del Hermes para que se acercara a la del MAV, solo entonces podrían atrapar a Mark y traerlo al Hermes. Pero para esto, si encendían el motor del Hermes nuevamente, entonces no les quedaría suficiente combustible para regresar a la Tierra. El tiempo se estaba agotando. Entonces Mark les sugirió que podía perforar los guantes de su traje espacial y usar el aire que salía como un propulsor. Así llegaría volando al Hermes como Iron Man. Sin embargo, era una idea tonta, porque al hacer eso, Mark podía volar en cualquier dirección y perderse en el espacio. Pero esto le dio una idea a Luis. Le pidió al químico Vogel que hiciera una bomba usando los recursos disponibles en la nave, después de lo cual Vogel comenzó a hacer la bomba. Para esto, usó azúcar, oxígeno líquido y removedor de manchas que contiene amoníaco. Con esta mezcla, Vogel preparó la bomba. Hasta entonces, Beck también había llegado al airlock frontal del Hermes, según el plan, y lo había abierto. Después, Johansen llevó la bomba a Beck en el airlock frontal y la conectó a la electricidad. Beck y Johansen se amaban. Johansen se despidió amorosamente de Beck y regresó a la nave espacial. Después de eso, Beck colocó la bomba en el compuerta de aire y lo cerró por dentro y por fuera. Luego regresó a la compuerta de aire trasera. Durante ese tiempo, Luis también se había acercado al bolso con el traje espacial puesto. Después, bajo la orden de Luis, detonaron en el compuerta, lo que hizo que todo el aire saliera de golpe hacia adelante, y, con el impacto contrario de ese aire, la velocidad de Hermes se redujo. Así, ahora la velocidad de Hermes y MAV era casi igual, pero todavía había mucha distancia entre ellos. Por lo tanto, al ver el peligro, en lugar de Beck, Luis decidió ir a buscar a Mark. Y en el vehículo MMU avanzó hacia Mark usando las cuerdas, pero desafortunadamente sus cuerdas fueron demasiado cortas para llegar hasta Mark. Al ver esto, Mark intentó su propio método y perforó sus guantes, comenzando a volar hacia Luis como Iron Man. Sin embargo, falló en agarrar la mano de Luis, pero afortunadamente las cuerdas llegaron a su mano. Al ver esto, Beck rápidamente tiró de Mark y Luis hacia el Hermes. De esta manera, el comandante Luis y su equipo lograron rescatar a Mark. Al escuchar esta noticia, no solo la NASA, sino personas de todo el mundo se llenaron de alegría. Al reunirse con sus amigos, los ojos de Mark también se llenaron de lágrimas. De este modo, después de estar atrapado en Marte durante 18 meses, Mark regresó a la Tierra. El primer día en la Tierra fue el comienzo de una nueva vida para Mark. Durante su tiempo atrapado en el planeta Marte, Mark nunca se rindió ante sus dificultades, sino que aprendió a vivir en todas las circunstancias de la vida. Ahora él entrenaba a los nuevos astronautas de la NASA y también los inspiraba con sus historias de lucha. De la misma manera, más adelante, la NASA mejoró su tecnología y lanzó con éxito la misión Ares 5, en la cual Martínez tuvo la oportunidad de ir nuevamente a Marte. Mientras tanto, esta vez, Luis veía el lanzamiento en casa con su esposo. Vogel también estaba feliz en casa con su familia. Beck y Johansen ya se habían casado y habían tenido a su primer hijo. Por otro lado, Mitch ahora estaba retirado y feliz con su familia, y Rich, cuyo plan había salvado a Mark, todavía estaba contribuyendo a cada misión de la NASA sin llamar la atención del mundo. La historia de la lucha de Mark nos enseña que, aunque los momentos difíciles nos lleven muy cerca del final, si enfrentamos la situación considerando ese final como un nuevo comienzo, un día el destino estará a nuestros pies. Amigos, si les gustó esta película no olviden dar un like al video. Para seguir viendo más videos fantásticos como este, suscríbanse a nuestro canal y manténganse conectados con cortometrajes. Gracias.